que se está recuperando o no. Tú nos cuentas todos los detalles, Dani. A ver, ánimo y ambiente más tranquilo en el Estadio Monumental después de estas 2 victorias consecutivas que tanto necesitaba Colo-Colo. 2 victorias que, en primer lugar, le permiten cierta estabilidad de trabajo a Fernando Ortiz, quien sabemos llegó en una situación muy complicada a Colo-Colo. Da estabilidad porque siempre los entrenadores y también los jugadores dicen que es mejor corregir en el triunfo. Y obviamente Fernando Ortiz está consciente que este equipo todavía tiene muchísimos aspectos del juego que mejorar. Por ejemplo, el funcionamiento, por ejemplo, la forma, por ejemplo, en sostener un rendimiento que lamentablemente con Ortiz todavía Colo-Colo no lo ha podido conseguir. Pero también esto da tranquilidad porque Colo-Colo vuelve a depender de sí para clasificar a la Copa Sudamericana. Si Colo-Colo, el dato duro es, si gana sus 3 partidos que le quedan, va a clasificar a la Copa Sudamericana. Ojo, va a clasificar por el momento, esto puede ir variando, pero a ese 7º lugar de la tabla. ¿Y qué te permite eso? Jugar un partido de la Copa Sudamericana, que es un partido con un equipo chileno, y después, si Colo-Colo gana esa llave, recién puede aspirar a meterse a la Copa Sudamericana, a enfrentar a rivales internacionales. Pero también hay que marcar eso. Se puede festejar que Colo-Colo entra a la Copa Sudamericana, pero ojo, si Colo-Colo queda en ese 7º lugar, va a entrar recién la posibilidad de jugar un partido con un equipo chileno. Entonces, atención con ese tema. Pero obviamente que Colo-Colo trabaja en un ambiente más tranquilo. Colo-Colo trabaja con este ánimo que ha cambiado tras la salida de Jorge Almirón. Se descomprimió el ambiente y ahora obviamente que los triunfos ayudan a trabajar de manera más tranquila. Y Colo-Colo vuelve a los trabajos también con el avance que ha tenido en las últimas semanas Arturo Vidal. Sabemos que se perdió los 2 últimos partidos de Colo-Colo frente a Ñublense, también el último frente a la Unión Española, pero ya para el partido del domingo 23 inicialmente va a estar de vuelta Arturo Vidal para enfrentar a La Calera. Por lo tanto, es una buena noticia. Ahí otra vez esa mitad de la cancha va a tener una baja, porque no va a estar, por ejemplo, Claudio Aquino, que claro, jugó en la mitad de la cancha en el último partido, pero ahí también recupera jugadores importantes. Recupera a Víctor Felipe Méndez, que se perdió el último partido. Va a recuperar a Arturo Vidal, si todo obviamente sigue avanzando bien, y ahí también es una buena noticia. Pero eso es lo primero que quiero marcar. Avanza Vidal y en segundo lugar, el ánimo cambia, porque cuando trabajas después de 2 triunfos, obviamente que todo se hace más llevadero. Me quedo con una frase que dijiste tú, Dani. El festejar, el clasificar a Copa Sudamericana. Y les pregunto a ustedes, con el contexto del año y todo lo que conlleva, ¿está para festejar si es que Colo-Colo clasifica a la Sudamericana? Es que el objetivo que le queda, no sé si es festejar el verbo para utilizar, pero es el objetivo, el único objetivo que le queda, y depende en este momento de sí mismo, y con todo lo que le ha pasado en el año, es por lo menos un logro. Y además, ojo, que en la Sudamericana estaba hablando con Caro, por ejemplo, River lo más probable es que vaya a Sudamericana. Ahí ya tenés un grande jugando en Sudamericana. Claro. Vas a tener alguno que otro, o sea, sobre todo si se suman algunos grandes, digamos, de nombres, se hace más fuerte. ¿Para ti, Caro? Ahora, si llega a la fase de grupo, perdón. Ah, no, claro, claro. Como lo dijo... Tienes que pasar ese partido hasta ahora. Yo creo que eventualmente si Colo-Colo llega a entrar a la Copa Sudamericana, bajo los parámetros que decía Dani, en el fondo que es un enfrentamiento aún, una valla por sortear a nivel local, digamos, un enfrentamiento único, que es lo que ha hecho Católica en los últimos años. Yo creo que con suerte a Colo-Colo le alcanza como para un suspiro de alivio. Es como, ya, ok. Al menos no nos ahogamos, no naufragó el barco salva el año por completo. No salva el año. Yo creo que es una especie de baldazo hacia afuera, digamos, como para que el bote no se termine hundiendo, pero la verdad es que el bote ya tiene suficiente grieta, le ha entrado agua por muchísimos lados. Por más parches que se han puesto, digamos, el bote sigue ahí a la deriva. Entonces, esto sería como una última tabla de salvación, pero la verdad es que no tiene ni de cerca chances de, menos el concepto que metiste recién, Dani, de salvar el año en Colo-Colo. O sea, el año para Colo-Colo tenía propósitos muchísimo más grandes que lo que sobre acaba... todo
teniendo en cuenta que tuvo un mejor plantel que el año pasado. Claro, y que lo objetivo sea desde la celebración misma, digamos, en abril, ¿se acuerdan, no? Sí, Cuando pues. se suspende el partido frente a Iquique, no se pudo llevar a cabo, que la situación del 10 de abril, qué decir, digamos, de lo que arrastra eso como consecuencia de la eliminación de la Copa, de la eliminación de Copa Chile, de la lejanía respecto al líder Coquimbo. ¿Cuántas fechas antes Colo-Colo perdió la opción del título? ¿Cuántas fechas antes Colo-Colo, que fue ahora, digamos, pierde la opción de entrar a Copa Libertadores? O sea, son demasiados los asuntos que uno puede poner en la mesa y que no suman nada bueno, y que esto sería como una, reitero, tabla de salvación. ¿Para ti, Gonzo? Pienso que se le puede convertir en un problema. ¿El clasificar a la Sudamericana? Sí. ¿Por? Desde qué hacer, si mantener el mismo plantel, si bajar los costos del plantel, qué plantel debe armar para solo un partido que no te asegura nada. Eso también es un tema dirigencial, o sea, y el entrenador que esté y el hincha obviamente va a querer y va a exigir pedir armar un equipo para esa Copa Sudamericana que todavía no está ni siquiera asegurada, pero ya es fase de grupo, entonces para mí se le puede convertir en un problema. Pero independiente de si clasifica o no, igual debiera abaratar costos. O sea, que eso ya va a pasar. Es que, Por eso. ¿Y qué hace si pasa la fase de grupo? Sí, pero independiente de eso, o sea, hay jugadores que, por muy caros que te salieron, simplemente no rindieron. Esos jugadores hay que buscarle una salida, por más que tengan contrato vigente. O sea, Sí. Rodríguez no rindió. No Sí, rindió. yo creo que Independiente si Colo-Colo clasifica o no, y no por... A ver, no porque cueste, lo que cueste va a ser bueno o va a resultar en un equipo, digamos. En este caso no resultó en Colo-Colo. Entonces, ¿lo mantiene aunque clasifique a Copa Va a Sudamericana? depender del entrenador también, o sea, hay entrenadores que son capaces de levantar un jugador, de mejorarlo, de sacarlo de un mal momento. Yo creo Ya está que bien, pero como dirigencia, Sí, pero yo ¿corre creo que ese riesgo? acaba, es que no sabemos quién va a ser el entrenador. Entonces, como dirigente de cualquier lugar... Pero si clasifica, ¿no va a ser Ortiz? Claro, debería ser el mismo. Porque estamos hablando de la eventualidad que Colo-Colo... Pero clasifique, claro. Dani, el contrato de Ortiz es que clasifique a zona, aunque sea este partido de previa de fase de grupo, ¿renueva automáticamente? No es que renueve, Porque ya tiene contrato. el partido eso es en marzo, ¿no? marca el contrato, claro, no es que renueva, pero se revisa esa cláusula que finalmente, si es que ya clasifica o mete a Colo-Colo en ese partido de Copa Sudamericana, ya obviamente se mete automáticamente. Pero claro, lo marca bien Gonzalo, porque para ese partido de la Copa Sudamericana van a faltar 2 meses. Por lo tanto, obviamente que no se puede esperar Ortiz hasta marzo. Bueno, si quizás después Colo-Colo queda fuera, se podrá revisar otra vez con el entrenador de ese partido. Ahí podrá tomar una decisión Colo-Colo, bueno, de terminar Dani. el contrato, pero ahí lo tendrá que Sí, indemnizar. es que ahí- pero la revisión es ahora, es en Ahí, diciembre. claro, porque hay encuentro insólito, le toca jugar este partido de definición y le va mal. Y la dirigencia termina Pero eso es lo que sacando... aceptó y lo que ofreció la yo lo dirigencia. entiendo, sí, digamos. sí. Es que Ya, por, pero le por eso pasó, lo le pregunto. pasó a Núñez en la Católica. Sí, pero Le teniendo pasó- contrato, o sea, eso fue una, Sí, pero una él también decisión tiene dirigencial. Sí, pero fue una decisión dirigencial que tenía año completo. Digamos Ortiz que también tiene. Colo-Colo... yo sé a lo que va Gonzalo. Sí, sí. Como que esta revisión de la cláusula igual es como media engañosa. O sea, es mejor... Concuerdo, pero es lo que comprendo, ofrece yo blanco y negro. Sí, sí, Lo que yo aceptó lo entiendo, Ortiz. así como pone también lo de Núñez. O sea, encuentro insólito que saquen a un entrenador por 2 meses trabajando y que quede fuera de una Copa Internacional. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo en lo que dices, pero es lo que firmaron, digamos. O sea, no encuentro insólito que lo hayan ofrecido y que lo hayan aceptado, pero ya está. Entonces, y Dani, me imagino que esa cláusula, esa revisión, es solo para la clasificación o no a Copa Internacional, en este caso Sudamericana, el 2026. Después no habla si es que le va bien o le va mal en ese partido único de la Sudamericana. Tal cual, y eso fue lo que ratificó hace 2 semanas, post reunión de directorio, Aníbal Mosa. Él fue muy claro y dijo que estaba esta revisión del contrato, esta cláusula que significaba la clasificación a la Copa Sudamericana. Y obviamente que Colo-Colo va a jugar ese partido y es Copa Sudamericana, es clasificación. Claro. Después, obviamente, si esquilamos más fino, es un partido, pero ahí, bueno, si es que Colo-Colo no avanza en ese partido y quiere tomar una determinación, ahí no está dentro de la cláusula. Ahí tendrá que llegar a un acuerdo con el entrenador o terminar el contrato anticipado y pagarle el resto del año como indemnización, que es habitualmente lo que se hace cuando Dani, se termina un contrato. Además, el que debería conformar el plantel es Ortiz.
y que salga, o si existe la posibilidad de... ¿Cuál? Bueno, pero es una apuesta, como siempre, ¿no? O sea, pero es que si tienes la convicción en el fondo que es el entrenador para continuar un proceso que lo dejaste a medio andar porque tuviste que sacar al entrenador, ni siquiera en un periodo como de largo espera, digamos. A propósito de las detenciones del campeonato, ¿cierto? ¿Cuánto? ¿2, 3 semanas? Perdón. 2, 3 semanas, digamos, como para 3 semanas de trabajar. Claro, pero fue netamente gracias a eso, porque Ortiz llega en mitad del torneo. Está ahí tu convicción como dirigencia, po. O sea, si confías en él, digamos, y Pero en la no está cláusula la que convicción. pusiste, Por algo no ponen sé. la cláusula. No, bueno, pero si está bien, pero si está la cláusula y en el fondo tú la aceptaste, tú la ofreciste, porque el contrato lo redacta la gente blanco y negro, el contrato Sí, claro. Yo no no sé lo si, redacta yo el no sé si entrenador. está en la, este caso. yo creo que la convicción no está. Yo creo Por que eso. es solamente Ortiz, no conociéndolo, pero me imagino que es el entrenador que aceptó las condiciones. O sea, Yo creo que va por ahí. no hay ningún convencimiento de sus quizás. Ya, su pero es que forma de jugar, quizá trabajar. nosotros tampoco sabemos conversaciones internas, por ejemplo. Claro. Imagínense que Ortiz, no sé, le haya hablado a la dirigencia, perfecto, yo acepto estas condiciones, sin embargo tú, en caso de yo clasificar, por ejemplo, me das la opción de quitar del plantel a X, Y y Z, por ejemplo. No, de acuerdo Por en lo que tú ejemplo. dices, puede ser. Pero aún así, la convicción de Que parte de tú- Blanco y ida y Negro vuelta. pareciera que no estuvo al momento de contratarlo. Porque si está la convicción de un proceso a largo plazo, no le ponen esta cláusula. Bueno, pero es que Colo-Colo a esta altura ya no bate con convicciones, digamos, bate netamente para sacar la cabeza del agua. Es que la Nada hizo... más. Está un poco asfixiado este año. Es que se ahogó en la anterior cuando le extiende el contrato al Almirón. Mirón Sí. y ahora le hizo al revés. Sí, ese es el tema. Bueno, Falta un punto medio. y todo Pero esto, como en la vida. digamos... Falta ¿Quieres que equilibrar. volvamos atrás? Sí, Podemos- sí. Hay muchos No, casos pero- en la vida que cuando uno se equivoca después trata de Regula. Sí, eso. Regula. Y a veces se vuelve a equivocar, digamos. en Igual- este tratar de- Mira, dale Lo el pie otro- a Dani y Dani te la remata, pero espectacular. Sobre todo con el verbo que utiliza. No quiero que Dani se meta, no quiero que Dani se meta. No, pero también lo importante de que Colo-Colo clasifique eventualmente una Copa Internacional, en este caso Copa Sudamericana, sería también descontar el castigo que todavía tiene vigente Colo-Colo, porque Claro. no nos olvidemos de eso. Colo-Colo disputó 3 partidos Sí, en pero condición de el local de- y tiene partidos pendientes y tiene la apelación todavía frente al TAS, que entiendo que la va a presentar estos días. Hay que ver quién Entonces, sale sorteado como local. Pero, pero ese no todo cumple. eso es relevante, cumple eso? digamos, en afán de el descuento. Más allá de que esta apelación le resulte positiva y que logre reducir un par de compromisos, aún así la sanción sigue siendo muy... Espérame, es que lo que dice Leo no es menor. Sí, Porque si no corre la sanción para ese partido y supongamos se da un cruce entre Universidad de Chile y Colo-Colo, entonces sí podría ir público del equipo que sea local. Y era como la U si clasificaba a la final de la Sudamericana. Podía ir público de la U. Claro, porque no era por público. estadio neutro. Porque era no era visitante ni local. Claro. Pero se sortea la localidad. Sí, está bien, pero no es local. O sea, cuando jugaba, si la U hubiera llegado a la final Sí, de la pero ahí Sudamericana. es distinto. Lo que Nala dice es que ahora se sortea el Yo que- creo que o sea que Se de sortea acuerdo el al local. castigo no es no debería ser local, no debería contar ninguno de como los dos. local, como- claro. O sea, se podría ir con público. Bueno, todo esto, Dani, a un año y un día y a esta altura de la obtención del último título de Colo-Colo. Y vaya que han pasado cosas, ¿no? Que han cambiado de director técnico, que han habido polémicas dentro y fuera de la cancha. Mira, hace un año todo Colo-Colo festejaba el título y la remontada épica que tuvieron en el segundo semestre de 2024. Hace un año y un día, un 10 de noviembre de 2024, Colo-Colo obtenía el título con quizás esa épica que significó la recta final del campeonato, donde Colo-Colo, recordemos, comienza la segunda rueda lejos de la Universidad de Chile, pero avanzadas las fechas y ya llegando a ese partido frente a Deportes Copiapó en el norte del país, empata el partido. Ya sabemos lo que había pasado en paralelo, lo que estaba pasando con la U, y finalmente Colo-Colo se queda con el título de la temporada 2024, torneo largo, con una remontada que en el segundo semestre, en cuanto a lo numérico, tuvo 13 victorias y 2 empates. Colo-Colo no perdió en la segunda parte del año y es obviamente significativa la campaña que hizo el equipo de Jorge Almirón, con un Arturo Vidal siendo una pieza importante, con un Esteban Pavés teniendo una de las mejores temporadas en Colo-Colo, el capitán del Cacique, con una defensa que tenía a Maximiliano Falcón, con una delantera que
destacaba Lucas Cepeda, con Javier Correa, y todo pintaba bien para este Colo-Colo. También en la segunda parte del año había sido cuarto finalista de la Copa Libertadores. Ha pasado un año, y acá obviamente que el hincha de Colo-Colo, con lo que vamos a hablar, quizás va a quedar hasta amargado de cuánto ha cambiado Colo-Colo en un año. Porque, a ver, en un año se fue Jorge Almirón, con escándalo de por medio, podríamos llamarlo así, con las diferencias que tuvo con la dirigencia por su salida, y por su salida fallida inicialmente y después ya llegando a un acuerdo. En un año se iba a festejar el centenario. Finalmente todo quedó a la espera, en pausa, porque no hubo festejo en el estadio, porque no se realizó esa gala, porque recordemos que el 10 de abril, previo a un partido de la Copa Libertadores, murieron 2 personas en las afueras del Estadio Monumental, porque además en este año centenario se han notado las divisiones quizás más profundas que hemos visto en el directorio de Blanco y Negro, con una reunión que incluso terminó a golpes entre un dirigente y otro del bloque Vial Ruiz Tagle. Por lo tanto, esto ha sido el año para Colo-Colo, donde, por ejemplo, se armó un plantel millonario, el más caro del fútbol chileno, y eso no significó que Colo-Colo pudiera avanzar en la Copa Libertadores. Quedó fuera de la Copa Libertadores, no logró clasificar a la Copa Sudamericana. Claudio Aquino, por ejemplo, el precio más caro, todavía quizás no ha podido lucir lo que se esperaba en este 2024. No es culpa de Aquino, porque este año Colo-Colo desde lo colectivo no han dado. En este año 2024 han pasado muchas cosas. Hay jugadores que quizás esperaban que pudiesen ser los grandes precios de Colo-Colo para vender, y este año no han tenido su mejor rendimiento. A ver, el caso de Alan Saldivia, que lesionado y no está jugando, era uno de los grandes precios de Colo-Colo. Brian Cortés se fue a préstamo, finalmente a Peñarol. El caso, por ejemplo, de Lucas Cepeda, que no llegó, es oferta de Europa. Entonces, suma y sigue. Esto ha pasado un año después de este título de Colo-Colo. Bueno, se fue Falcón, también, digamos, bien entre comillas, con escándalo. Está todo lo que pasó a comienzo de año, cuando no se presentaron, digamos, a la pretemporada en un inicio, no fueron a la primera cita por el centenario los jugadores. O sea, han pasado muchas cosas este año, muchachos, que uno dice es para el olvido, ¿no? Dejó de ser capitán Esteban Pavés, con todos los problemas que ha conllevado el mal momento futbolístico, y sobre todo manejar un camarín en Colo-Colo que hoy día no es muy difícil, sobre todo en los equipos grandes. Sí, han pasado muchas cosas. Dentro de eso creo que yo siempre me voy a lo futbolístico. Creo que eso es lo que no se notó, lo que no se vio de la mano de Almirón, que para mí, yo no sé, no tengo ni información ni nada, pero internamente yo creo que pasaron muchas cosas también. De que no jugaran muchos jugadores, o de que no fueran titular alguno, desde que muchos se mantuvieran como titular, más allá de que un entrenador te puede gustar o no, pero creo que el rendimiento siempre tiene que estar ante todo, sobre todo en un plantel como Colo-Colo, que tiene tantas variantes y traía tantos refuerzos y que podían ser titulares en su momento. Yo creo que eso fue obviamente desmoralizando a muchos también internamente dentro de un camarín, para que llegara el momento futbolístico hasta cuando se va Almirón. Y desde el punto de vista, siguiendo con el punto de vista futbolístico, el contexto del equipo se comió a varios jugadores. O sea, se comió el rendimiento de varios jugadores. O sea, si hoy uno tuviera que hacer un podio, Dani, a ver, de los 3 que los que se podían sostener. Claro, yo creo que está Pizarro, que no era titular el año pasado en el campeonato, no era titular. Pizarro, Cepeda y no sé. ¿Puede ser De Paul? ¿No? Sí, yo tengo... O Correa, para mí Correa. ¿Por qué el goleador? Correa para mí dentro del... Pero Correa también ha tenido altos y bajos. Sí, ha tenido lesiones también. Pero dentro del rendimiento del año pasado, perdón, Gonzalo, pero dentro del rendimiento del año pasado, aún bajando... Claro. Puede haber subido. O sea, Saldivia puede haber sido. No, pero más allá de que terminó. que se sostuvieron. Sí, sé, no. Sí sé que Saldivia terminó el año pasado bastante más bajo como lo inició, pero bueno. Yo dentro de eso creo que De Paul, dentro de todo, también se ha sostenido, ha respondido dentro de lo que... Ha tenido errores, pero creo que para mí se ha sostenido dentro de lo que después ya entra en un círculo de funcionamiento y de equipo, que muchas veces hasta un Cepeda quizá hoy día no se puede sostener en el buen rendimiento, pero muy difícil. Yo creo que hasta la mitad del campeonato, de este campeonato, en la segunda rueda,
se sostenía Aquino a rato junto con Cepeda, Correa que luego se lesiona, que termina ese empate con Huachipato, pero luego después ya... El único que termina como sosteniéndose un poquito más parejo durante el año, que ha sido bien dramático, es Vicente Pizarro. Sí. Siento que es como... Yo creo que lo sostuvo la selección también. Sí. El poder como ir a la selección, competir, salir de... Que lo dijo Pavé un día, creo que, no sé, cuando se fueron de vacaciones. Es como que tenemos que irnos todos porque necesitamos descomprimir, necesitamos salir, no venir al club en un par de días. Eso pasa y yo creo que los jugadores de Colo-Colo cada vez que podían ir y salir a la selección, yo creo que como que se renovan la energía. Y en todo esto, en este año que ha sido complicado, ¿cómo se evalúa también el rol futbolístico y fuera de la cancha, por ejemplo, de un jugador tan importante como Arturo Vidal? Porque recién hablábamos de Pavés. Que bajó. Ahí tenés un ejemplo claro de los que bajó el rendimiento. Del Vidal 2024 al Vidal 2025 hay una diferencia. Y creo que también en ese contexto del que te hablo, del equipo que se fue comiendo actuaciones, digamos, actuaciones individuales, está Vidal, está Pavés, está incluso te diría Bimber. El año de Isla no ha sido bueno, ahí sigue sumando. Saldivia no ha sido bueno. Yo creo que esa responsabilidad para mí también recae en Almirón. Yo creo que sostuvo muchísimo tiempo un plantel, un equipo, una forma de jugar, porque para mí se entregó a que los demás ya dejaron de creer en el entrenador. O sea, creo que sostuvo tanto a rendimientos que quizás era sacar 1 o 2 jugadores que no estaban teniendo un rendimiento y darle la oportunidad a los que sí querían estar y que estaban mejor y que cada vez que ingresaban marcaban una diferencia. Yo creo que ese recambio lo hizo tarde Almirón. Yo creo que finalmente internamente se terminaron desgastando. De hecho, ni siquiera lo hizo. O sea, lo que está haciendo ante la ahora, necesidad. por ejemplo, claro. No, pero lo hizo ante lesiones o cosas así. Exactamente, pero en situaciones así muy extremas, porque muchas veces, aunque faltaban jugadores, o estaba la duda de, no sé, o tenía tarjeta amarilla, amonestado algún jugador, igualmente insistía en él. O sea, había un equipo que recitaba de memoria, pero no se condecía con el rendimiento que estaban haciendo en la cancha. Entonces, eso era lo complejo. Y Tomás Alarcón, por ejemplo, ha terminado jugando ahora. Víctor Felipe Méndez, que ha sido también de lo bueno que ha aparecido en esta tormenta perfecta que ha sido el año de Colo-Colo. Entonces, efectivamente, yo creo que Colo-Colo, teniendo un plantel tan generoso como el que armó para este año centenario, no lo utilizó de buena manera. Sí. Eso es bien llamativo, porque se gastó demasiada plata en un plantel muy llamativo, donde hacía fácilmente 2 equipos titulares en primera división. Sin embargo, echó a mano a los mismos prácticamente en la mayor parte del tiempo, que fue la era Almirón. Ya, pero hablamos de la responsabilidad de Almirón, pero ¿y la de los jugadores tienen? Sí, seguro. Sí, así como tiene la dirigencia también. Pero mira cómo es el contexto del que te hablo, que siempre me gusta hablar del tema de contextos de equipos, que te va empujando a un rendimiento para abajo o para arriba, ¿sí? Por ejemplo, se va Zabala y el rendimiento de Zabala iba para abajo. Y se va a un contexto que hay viento a favor, ambiente distinto. Un ambiente distinto y en Play venía con flechita para abajo y ahora en Coquimbo va con flechita para arriba. O sea, claramente el contexto te va empujando. Ya, entonces más valioso lo de Pizarro. Sí, en Peñarol. Entonces, más valioso lo de Pizarro, ¿no? Sí. Que aún así nadando en agua muy turbulenta, el tipo no ha bajado el rendimiento. Sí, sin duda que Zidane, un año complicado desde la obtención de aquel título y, bueno, todo lo que no se ha podido cumplir en este año centenario para Colo-Colo finalmente. Y eso es, me parece, el principal objetivo que tiene Colo-Colo, ya pensando derechamente en 2026. Colo-Colo tiene que mostrar una mejor versión y creo que pase lo que pase a nivel internacional, si Colo-Colo clasifica o no a la Copa Sudamericana, van a venir cambios en Colo-Colo para 2026. Me refiero a lo futbolístico, después a lo dirigencial ya sabemos que los cambios siempre pueden existir porque hay una pugna interna muy marcada. Pero a nivel futbolístico, a nivel plantel, creo que van a haber cambios. Porque claro, nosotros nos centramos en los jugadores que terminan contrato, que son jugadores importantes. Está Isla, está Opaso, está Amor, solamente por nombrar algunos. Vegas, que termina su préstamo, y creo que gran parte de estos jugadores se van a ir. Pero en paralelo, me parece que Colo-Colo va a intentar rebajar el presupuesto y va a intentar también buscar la salida de algunos jugadores que tienen contrato. El caso icónico de Salomón Rodríguez, un jugador que salió caro,
un jugador que es uno de los sueldos altos y que lamentablemente para él no ha podido andar en Colo-Colo. Y creo que el cacique ahí también va a tener que intentar buscar salidas de algunos jugadores que tienen contrato para obviamente buscar otras alternativas en esas posiciones específicas. Muy bien, Dani, vamos a ver qué pasa, por supuesto, en este futuro a corto plazo de Colo-Colo. Un abrazo grande para ti, linda tarde. Abrazo, que estén bien, chau, chau. Tú también, que estés muy bien.